Dijeron que vino del cielo. La voz del predicador tembló de pasión. Las luces se atenuaron y la música aumentó como ángeles descendiendo. La gente lloró, manos levantadas, y aún así, algo en el aire olía mal. ¿Qué pasaría si te dijera que el sermón con el sonido más divino jamás predicado podría haber sido escrito en el infierno? Esto no es una exageración. Es el truco más antiguo que Lucifer haya jugado jamás. Aprendió hace mucho tiempo que las mejores mentiras no se gritan, se cantan. Vienen vestidos de verdad, revestidos de escritura, susurrados al ritmo de la adoración. Te hacen sentir santo, mientras te alejan lentamente de la santidad misma, porque Satanás no te tienta con la oscuridad, sino que te ciega con la luz. Él no te muestra las llamas, te muestra el resplandor, y es por eso que este mensaje, el que se está difundiendo a través de iglesias, conferencias, publicaciones y púlpitos, es tan aterrador. Suena sagrado, parece gracia, incluso cita a Jesús, pero lleva la firma del infierno, piénsalo. Si el diablo quisiera destruir vuestra fe, ¿vendría realmente con cuernos y fuego? ¿O vendría con una cruz y sonriendo? Esto es lo que hace este sermón. Promete libertad mientras te mantiene encadenado. Dice, Dios solo quiere que seas feliz, mientras oculta que la santidad es el único camino hacia la verdadera alegría. Te dice, eres suficiente, mientras borra silenciosamente la necesidad de la cruz. Esto no es solo manipulación emocional, es una guerra espiritual disfrazada de adoración. Es un mensaje cuidadosamente elaborado para consolar la carne, no para crucificarla. Un sermón que te hace sentir salvo, mientras te mantiene lejos de la salvación. Y la peor parte, a millones les encanta, lo comparten, lo defienden, porque se siente divino. Pero ¿qué pasa si el silencio del cielo sobre este mensaje no es aprobación sino dolor? Hoy no estamos exponiendo a un predicador, estamos exponiendo un patrón, el mismo patrón demoníaco que convirtió a los ángeles en rebeldes y a los creyentes en artistas. Así que antes de decir, ese no soy yo, escucha atentamente, porque la siguiente línea podría describir tu fe más de lo que crees. Comenzó lentamente, casi invisiblemente, no con demonios, sino con sueños, no con mentiras, sino con medias verdades. Poco a poco, la iglesia dejó de temblar ante un Dios santo y comenzó a negociar con él. Cambiamos el altar por un escenario. Reemplazamos la convicción por el aplauso, y antes de que nadie se diera cuenta, el evangelio había sido reescrito. Seguía utilizando las mismas palabras: gracia, amor, libertad, pero los significados habían cambiado. Gracia dejó de significar el poder de vencer el pecado y comenzó a significar el permiso para permanecer en él. Amor dejó de significar autosacrificio y se convirtió en autoexpresión. Y la libertad en Cristo se convirtió en el lema para vivir exactamente como nos plazca, aunque sigamos considerándolo sagrado. Así es como el infierno escribe sermones, no con llamas, sino con sentimientos, no con mentiras que te ofendan, sino con mentiras que te consuelen. La obra maestra del diablo no es el satanismo, es sentimentalismo. Es el evangelio emocional que te dice, si se siente bien, debe ser Dios. Es el sermón que te mantiene inspirado, pero nunca transformado. Te hace llorar, pero nunca arrepentirte. Y semana tras semana, millones de personas se sientan bajo este mensaje pensando que están creciendo en la gracia, mientras que, en realidad, se están alejando cada vez más de la cruz. Porque este nuevo evangelio no te destruye, sino que te adula. No te condena, te felicita. No exige una nueva vida, valida la antigua. Promete el cielo, pero nunca habla del infierno. Promete amor, pero nunca menciona la ira. Predica el destino, pero nunca menciona el arrepentimiento. Es un sermón escrito por la mano del infierno, diseñado para sentirse divino. Y cada vez que se predica, el diablo sonríe, porque llena la iglesia y vacía el reino.
Escuche atentamente. El Espíritu Santo nunca vino para hacerte sentir cómodo, vino para hacerte santo. Pero el Evangelio moderno revirtió eso. Reemplazó la santificación por la autoestima. Reemplazó el temor del Señor con un Jesús terapéutico. Un Cristo que existe para hacerte sentir bien contigo mismo, no para crucificar lo que te está matando. Por eso, este engaño es tan letal. No ataca a la iglesia, se convierte en la iglesia. No silencia la Escritura, la cita selectivamente. No niega a Jesús, lo redefine. ¿Y el resultado? Una generación que conoce la letra de las canciones de adoración, pero no el peso de la cruz. Un cristianismo emocionalmente vivo y espiritualmente muerto. Este es el sermón que huele a cielo, pero arde como el infierno. No lo predican villanos, sino voces que sinceramente creen que están ayudando. Sonríen, bendicen, dicen, eres suficiente. Pero cada palabra contiene el mismo veneno que engañó a Eva. No moriréis. Y así la teología del infierno entra en el santuario. Lo llamamos gracia, lo llamamos libertad, lo llamamos amor, pero el cielo lo llama traición. Verás, el diablo no destruye la fe atacándola, la redefine. Él no te hace odiar a Dios, te hace malinterpretarlo, y eso es todo lo que necesita. Porque una vez que tu imagen de Dios cambia, tu obediencia sigue, y una vez que la obediencia se desvanece, la verdad se vuelve opcional. Esta es la evolución silenciosa del engaño. No rebelión, sino redefinición. La serpiente en el Edén no dijo, Dios no existe. Él dijo, con que Dios os ha dicho. Nunca se trató de un argumento sobre incredulidad, sino sobre distorsión. Y ese mismo susurro resuena en los púlpitos hoy. Le dice a los creyentes, Dios es demasiado amoroso para juzgarte. La gracia lo cubre todo, incluso aquello de lo que te niegas a arrepentirte. No te sientas culpable, la culpa es religión. Pero la culpa no es el enemigo de la gracia, a menudo es la puerta de entrada a ella. La convicción no es condenación. El arrepentimiento no es legalismo. Pero en esta era, hemos desdibujado todas las líneas sagradas. Hemos creado una fe que parece correcta en lugar de una que es correcta. Un cristianismo de emociones, donde las lágrimas sustituyen a la transformación y la sinceridad a la sumisión. Es aterrador, porque el creyente moderno no rechaza a Dios, simplemente lo transforma para adaptarlo a su zona de comodidad. Un Dios que nunca dice no, un Dios que nunca ofende, un Dios que nunca corrige, solo afirma. Pero en el momento en que Dios no puede confrontarte, ya no es tu Señor. Él es solo una mascota para tus deseos. Y así es como Satanás gana, no haciendo que la gente lo adore a Él, sino haciéndoles adorar una versión de Jesús que no se parece en nada a la de las Escrituras. Es un evangelio falso que te dice, puedes tener el cielo sin morir a ti mismo, puedes tener alegría sin rendirte, puedes tener a Dios sin arrepentimiento. Pero la cruz es una contradicción a todo eso. Es feo, doloroso, ofensivo, porque la cruz no se trata de sentirse bien, se trata de volverse nuevo. El problema es que el corazón moderno no quiere ser nuevo, quiere ser validado. No queremos crucificar la carne, queremos decorarla. No queremos arrepentirnos, queremos estar seguros. Así que construimos iglesias que venden comodidad y la llamamos fe. Creamos mensajes que despiertan emociones y los llamamos gracia. Y aquí está la tragedia. Esto no está sucediendo en sectas o religiones falsas. Está sucediendo en el cristianismo convencional. Es el veneno sutil que se filtra en las canciones, los sermones y las sonrisas. Suena sagrado, se siente sagrado, pero en el fondo está vacío, porque el Espíritu Santo nunca adula sino que purifica. Él quema, Él convence, Él expone. Y si un mensaje nunca hiere tu orgullo, nunca confronta tu pecado, nunca sacude tu comodidad, probablemente no sea de Él. Por eso dijo Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Lo llamarán por su nombre, creerán que lo conocen, pero Él dirá,
nunca os conocí. No porque no creyeran en un Jesús, pero porque creyeron en el equivocado. Así que la pregunta no es ¿crees en Jesús? Es ¿a qué Jesús sigues? ¿El que cargó la cruz o el que te promete que no tendrás que hacerlo? ¿El que dijo niégate a ti mismo o el que dice exprésate? ¿El que murió para matar el pecado o el que lo deja vivir cómodamente dentro de ti? El sermón más brillante sobre el infierno es el que nunca menciona el infierno, y la advertencia más fuerte del cielo a menudo viene envuelta en silencio. Y esa es la tragedia de esta generación. Convertimos el Evangelio en una marca. Está pulido, comercializado, filtrado para el consumo. Ya no ofende, entretiene, ya no condena, sino que conecta. Vestimos el pecado de estética, llamamos a la rebelión autenticidad y la publicamos en línea con un versículo debajo, como si un título pudiera limpiar una conciencia. El Evangelio solía ser una cruz, ahora es un logotipo. Antes llamaba a los hombres a morir, ahora los llama a encontrarse a sí mismos. Le sacamos la sangre porque mancha nuestras zapatillas blancas. Le quitamos el fuego porque arde demasiado para nuestros frágiles egos. Y de alguna manera, todavía nos atrevemos a llamar a esto cristianismo. Es aterrador ver cuántos creyentes hoy viven en una simulación de santidad. Dominan el lenguaje cristiano, son adictos a la estética cristiana, pero están espiritualmente muertos por dentro. Sabemos cómo levantar las manos, cómo llorar cuando nos lo piden, cómo publicar versos que no vivimos. Llevamos cruces pero nos negamos a cargarlas. Cantamos «Lo entrego todo», mientras negociamos lo que realmente vamos a renunciar. Esto no es gracia, es actuación. Y el diablo sonríe, porque el cumplimiento nunca conduce al arrepentimiento. Él es lo suficientemente inteligente para saber que mientras te sientas santo, nunca te darás cuenta de que estás perdido. Por eso el engaño moderno no parece demoníaco, parece divino. Es el influencer que predica positividad pero nunca arrepentimiento. Es la iglesia la que llena asientos pero vacía corazones. Es la canción de adoración que te conmueve emocionalmente, pero nunca te llama a cambiar. Esto es lo que Satanás perfeccionó. Un cristianismo sin cruz. Un evangelio que consuela a los pecadores en lugar de crucificar el pecado. Y se está extendiendo como un reguero de pólvora porque no exige nada y lo promete todo. Lo ves en todas partes. El pastor se convierte en un entrenador de vida. El sermón se convierte en autoayuda. La cruz se convierte en decoración y el altar se convierte en escenario. Ya no estamos predicando a Jesús, lo estamos representando. Hemos convertido la salvación en contenido, el discipulado en un hashtag, la santidad en una estética. Tenemos mega iglesias con máquinas de humo pero sin temor de Dios. Multitudes que gritan su nombre pero no obedecen su voz. Y aquí está la oscura ironía. A Satanás no le importa si amas a Jesús, siempre y cuando no sea el Jesús de las Escrituras. Él te permitirá cantar, llorar y llamarlo adoración, siempre y cuando nunca te arrepientas. Él te permitirá publicar versículos, siempre y cuando nunca los vivas. Él te permitirá predicar el amor, siempre y cuando nunca menciones la verdad. Porque la verdad cuesta algo. Corta, confronta, divide la luz de la oscuridad. Y la iglesia moderna no quiere división, quiere aplausos. Ahora medimos el éxito por los seguidores en lugar de por la fidelidad, por estética en lugar de unción, por alcance en lugar de arrepentimiento, por la emoción en lugar de la resistencia. Y es por eso que el diablo no necesita cerrar iglesias, simplemente las llena con el mensaje equivocado. Él no silencia a los predicadores, los seduce. Él no quema Biblias. Simplemente distrae demasiado a la gente para abrirlas. Hemos construido un cristianismo que parece cielo pero huele a tierra, una fe que baila al ritmo de la cultura en lugar de oponerse a ella. Hemos olvidado que el Evangelio nunca tuvo la intención de ser seguro, sino de salvar. Y si tu fe nunca te cuesta nada, no es la fe que Jesús predicó. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero hoy negamos la cruz y nos seguimos a nosotros mismos.
El camino angosto es demasiado solitario, demasiado duro, demasiado ofensivo. Así que pavimentamos uno nuevo, más ancho, más suave, más fácil, y lo llamamos gracia. Pero la gracia sin verdad no es salvación, es sedación. Y mientras millones duermen bajo la canción de cuna de este falso evangelio, el verdadero Cristo todavía está afuera de la puerta, llamando, no para afirmar, sino para despertar, no para consolar, sino para purificar, no para hacernos sentir mejor, sino para hacernos santos. Pero incluso ahora, no todo está perdido, porque en cada generación de compromiso, Dios guarda un remanente, un pequeño grupo de almas que se niegan a cambiar la convicción por la comodidad, que se niegan a reescribir las Escrituras para adaptarlas al mundo. No son ruidosos, no están de moda y no son celebrados, pero el cielo sabe sus nombres. Mientras el mundo adora la conveniencia, ellos todavía adoran la cruz. Mientras otros persiguen plataformas, ellos persiguen la pureza. Mientras millones se arrodillan ante el altar de los sentimientos, ellos se arrodillan ante el trono de fuego. Y tal vez, solo tal vez, seas uno de ellos. Quizás es por eso que estás escuchando esto ahora mismo. Porque algo dentro de ti todavía anhela la verdad, incluso cuando duele. Todavía sientes el peso del pecado, incluso cuando el mundo te dice que lo ignores. Todavía tiemblas cuando oyes el nombre de Jesús, no de miedo, sino de asombro. Ese temblor, esa sensibilidad, esa es la evidencia de la vida. Porque solo los vivos pueden seguir sintiendo dolor. Y si el mensaje de santidad todavía te penetra, significa que no has sido completamente insensibilizado por el engaño. No pierdas eso. No silencies esa voz, porque esa pequeña incomodidad que sientes cuando el pecado queda expuesto, eso no es juicio, es misericordia, es Dios negándose a dejarte pudrir en paz. Hemos confundido la convicción con la condenación, pero la convicción es gracia disfrazada. Es el cielo llamando tu nombre antes de que lo haga el infierno. Escucha atentamente. El diablo te dará paz en tu pecado, pero Dios te dará la guerra, porque te ama demasiado como para dejarte morir cómodamente. Él te perturbará hasta que te arrepientas. Él te desnudará hasta que te rindas. Él te confrontará hasta que se te rompa el corazón, porque solo los corazones rotos pueden reconstruirse. Esta es la diferencia entre el evangelio falso y el verdadero. El falso evangelio te hace sentir seguro mientras estás muriendo. El verdadero evangelio te hace morir para que finalmente puedas vivir. El mensaje moderno dice, eres suficiente. Pero el verdadero Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. El falso evangelio dice, sigue tu corazón. Pero la Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El falso evangelio dice, sé fiel a ti mismo. Pero el verdadero dice, niégate a ti mismo. Uno promete autoexpresión, el otro exige la autocrucifixión, y es por eso que tampoco se eligen lo auténtico, porque el verdadero cristianismo lo cuesta todo, pero da infinitamente más a cambio. Mata el orgullo, pero da paz. Despoja el placer, pero da pureza. Crucifica el ego, pero resucita el alma. No puedes estar lleno de Dios si ya estás lleno de ti mismo. Por eso Él te vacía. Él deja que la gente te traicione. Él deja morir la comodidad. Él deja que los sueños se desmoronen, no porque sea cruel, sino porque está despejando espacio para su presencia. Pensamos que la pérdida significa fracaso, pero a veces significa formación. Pensamos que el dolor significa castigo, pero a veces es purificación. Y todo creyente elegido para el fuego es también elegido para la gloria. Así que si sientes que tu fe se está haciendo añicos, quizá no se esté desmoronando, quizá se esté reconstruyendo. Tal vez Dios esté quemando todo lo falso para que solo quede lo real. Él no busca a quienes suenan santos, sino a quienes permanecen santos cuando nadie los mira, no aquellos que citan las Escrituras, sino aquellos que las viven, no aquellos que aplauden los sermones, sino aquellos que se arrepienten después de escucharlos. Ese es el remanente, pequeño, oculto,
burlado, pero ardiendo con el tipo de fe que el infierno teme. Porque el diablo no puede seducir lo que ya está santificado. No puede tentar a un corazón que ya está muerto para el mundo. No puede manipular a alguien que ya se ha rendido. Así que tal vez lo más radical que puedas hacer en esta generación no se trata de ser famoso, ni relevante, ni aceptado, pero ser fiel, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando nadie entiende, incluso cuando el mundo te llama extremista. Porque en una cultura ebria de comodidad, la santidad siempre parecerá rebelión. Mira atentamente, no todos los que le llaman Señor siguen al mismo Cristo. Algunos siguen una versión que solo existe en la comodidad. Algunos siguen a un Cristo que nunca convence, nunca corrige, nunca desafía. Un Cristo que sonríe al pecado, un Cristo que valida el orgullo, un Cristo que dice, haz lo que creas correcto. Y el mundo aplaude. Y millones de personas adoran esta falsa imagen sin siquiera darse cuenta. Pero el verdadero Cristo es escandaloso, Él es ofensivo, Él es radical. Él no promete consuelo, Él promete transformación. Él no susurra, está bien, sino que grita, arrepiéntete. Él no construye marcas, Él construye discípulos. El contraste es aterrador porque el falso Cristo se siente seguro y la seguridad es seductora. Acaricia tu ego, halaga tu orgullo, te convence de que la santidad es opcional. Te hace pensar, soy un buen cristiano, no necesito más. Mientras borras silenciosamente tu alma, el verdadero Cristo se siente peligroso. Él condena, Él manda, Él se enfrenta, Él exige la muerte de sí mismo, y Él te llama a salir de la comodidad y entrar al campo de batalla de la fe. Y aquí está la amarga verdad. La mayoría de los cristianos hoy elegirán el camino más fácil. Abrazarán al Cristo que sonríe, ignora el pecado y consuela en lugar de condenar. Adorarán el espejo de sus propios deseos. Aplaudirán los sermones que calmen su carne, y el mundo lo llama religión. El infierno lo llama victoria. El cielo llora, pero algunos oirán la voz que corta más profundamente que cualquier sermón. Sentirán el fuego que se niega a permitirles conformarse con una fe falsa. Reconocerán el llamado a llevar una cruz en lugar de una almohada de confort. Seguirán a aquel que no es seguro, sino justo. Entregarán todo, incluso su propia versión de la verdad. Porque aquí está el secreto que nadie quiere admitir. El evangelio que no te cuesta nada. Es un evangelio que cuesta todo en la eternidad. El Cristo que solo consuela la carne no puede salvar el alma. La paz que evita la confrontación esconde el engaño más peligroso de todos. Y si crees que eres libre porque te sientes espiritual, piénsalo otra vez. Las cadenas que no puedes ver son a menudo las que te atan más profundamente. Los sermones que amas pueden ser los mismos que te esclavizan. El aplauso que anhelas puede ser lo único que impida que el cielo llame tu nombre. Es hora de elegir, enfrentar la incómoda verdad, rechazar lo fácil, lo popular, lo adulador, abrazar lo estrecho, lo radical, lo costoso, porque el falso Cristo está en todas partes, envuelto en sonrisas, versos y aplausos. Pero el verdadero Cristo solo espera a aquellos que están dispuestos a morir a sí mismos. Y si lo ignoras, el infierno espera en silencio, pero con paciencia. Para los cómodos, los engañados, los inconscientes, el campo de batalla está aquí, la elección es tuya y el tiempo se acaba. Escuchad con atención, porque ya es tarde. Los sermones que has amado, los evangelios que has seguido, el consuelo que has abrazado, pueden haberte llevado por mal camino. Millones de personas han sido engañadas por una falsa seguridad, pensando que están caminando con Cristo, mientras que en realidad están marchando hacia la destrucción. Las señales están en todas partes. Un cristianismo que celebra el pecado disfrazado de amor. Un evangelio que adula la carne y mata de hambre el espíritu. Una fe que aplaude la popularidad y castiga la verdad. ¿Lo ves?
¿Sientes el peso del engaño presionando tu alma? Porque ignorarlo no hará que desaparezca. Dios sigue llamando. Él todavía traspasa el corazón con su convicción. Él todavía espera a los humildes, a los quebrantados, a los arrepentidos. Pero su paciencia tiene límites, y la eternidad no se negocia. Este es tu momento, no el próximo domingo, no el próximo mes, no cuando te sientes listo. Ahora, pregúntese, ¿estás siguiendo al Jesús del consuelo o al Jesús de la cruz? ¿Te aferras a los aplausos o te rindes a la verdad? ¿Estás viviendo para tus propios deseos o muriendo a ti mismo para su gloria? Porque el costo del engaño es eterno y el precio de la obediencia es todo lo que creías que poseías. Pero paradójicamente, al perderte a ti mismo, ganas todo: paz, propósito, salvación y la vida que la muerte no puede tocar. El mundo lo llamará radical, se burlarán de tu convicción, ofrecerán 1000 sustitutos de la santidad. Y sin embargo, aquellos que perseveren, que permanezcan fieles, que caminen por el camino angosto, heredarán el reino preparado antes de la fundación del mundo. Recuerda esto: los sermones de Satanás son hermosos, se sienten santos, conmueven el corazón, inspiran a la multitud, pero matan el alma. El verdadero evangelio es peligroso, se enfrenta al pecado, exige arrepentimiento, rompe el orgullo, cuesta todo, pero da infinitamente más. Debes elegir, elige la vida antes que la comodidad, elija la santidad en lugar de la popularidad, elige el camino angosto que conduce a la eternidad, incluso si es solitario. No hay término medio, no existe ningún compromiso seguro, solo hay verdad o engaño, cruz o consuelo, vida o muerte. Y un día, cuando cada corazón oculto sea revelado, cada acción secreta expuesta, cada pensamiento puesto al descubierto, su fe se sustentará en las palabras de los hombres o en la roca inquebrantable de Cristo. No te demores, no ignore las señales de advertencia, no te conformes con el evangelio que hace cosquillas a la carne. Arrepiéntete, entrégate, busca la santidad, porque los sermones escritos en las llamas del infierno continuarán propagándose, engañando por igual a los dispuestos y a los ignorantes. Pero la voz del verdadero Cristo todavía llama, y aquellos que lo escuchen y actúen escaparán de la destrucción que se cobra millones. La elección es tuya, la eternidad está esperando, y el infierno sonríe silenciosamente, sabiendo cuántos elegirán la comodidad antes que la salvación.